y dijeron, creemos que vamos a vender tantas unidades a tal precio. Bueno, mantener eso, en algunos casos en ese trabajo, yo les hice a algunos grupos algunas observaciones que les decía que era poco razonable el crecimiento que estaban planteando, o que en base a la segmentación de mercado era poco razonable las cifras que estaban poniendo en ventas. Bueno, ese tipo de cosas son las que ahora tendrían que justificarla poniendo una cápita nada más abajo en la planilla Excel de un cuadrito donde expliquen por qué justifican esa cifra. Y separando, ¿no es cierto?, los costos unitarios, la vida útil del proyecto, los años para cada activo que sea depreciable solamente, la tasa de descuento del BAN. Entendiendo que cuando hablamos de la tasa de descuento del BAN, es la tasa a la que van a exigirle al proyecto que le rente. Y esa es una tasa que la definen ustedes, pero la definen en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, para definir cuánto es la tasa que podemos pedirle o exigirle al proyecto en el BAN, se utiliza lo que se conoce como la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo no es otra cosa que la tasa que te paga el banco por la plata depositada en ella a uno. Hoy día, en Chile, esa tasa libre de riesgo está alrededor del 4% anual. Es poco, pero es una tasa donde incluso hay una garantía estatal por los depósitos a plazo, es decir, el Estado te devuelve en caso de que el banco quiebre. Por eso que se habla de una tasa libre de riesgo. Profe, lo que hay que hacer ahí es lo mismo de la guía o... Lo mismo en la guía, lo mismo que hemos hecho como ejercicio de... ¿La tabla o la acá abajo? Las dos. Por eso que les pido calcular los años de vida útil, o sea, perdón, los años de vida útil los sacan del servicio de impuesto interno. ¿Y de cuántos años? Todo tipo de activos, entran a la página del servicio de impuesto interno y les dice cuántos años tiene un activo. El valor residual, que lo utilizan para la fórmula de la depreciación, eso lo pueden calcular ustedes o determinar ustedes, ya sea a valor de mercado, por ejemplo, si es un vehículo, cuánto puede valer el vehículo en 3 años más o en 4 años más, o si se les complica, sencillamente lo consideran valor cero. No voy a recuperar ni uno por el activo fijo, por lo tanto lo deprecio totalmente. No hay drama con eso, no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Ya, y les decía entonces que si la tasa libre de riesgo es 4%, significa que yo nunca le podría exigir menos a un proyecto. Porque si el proyecto me rentara menos del 4%, yo pesco la plata y la meto al banco y gano 4% sin correr ningún riesgo. No tengo para qué meterme a hacer un negocio. Entonces, si yo voy a hacer un negocio en el que voy a arriesgar mi capital, le tengo que exigir al menos más del 4%, porque por el 4% todavía me quedo. Y algunos dirán, yo con un 5 me arriesgo. Otros dirán, no, yo por lo menos el doble, el 8% me arriesgo. Ese es algo que tienen que justificar ustedes. ¿Ya? ¿Por qué van a poner una tasa que va a ser obviamente superior a ese 4%? Pero van a poder exigir lo que cada inversionista quiere recibir por su dinero. Ponerle la balanza. Lo segundo que tienen que hacer es un desglose de las inversiones. Y las inversiones en activos fijos, equipo, instalaciones, maquinaria, vehículos, el capital de trabajo que lo tienen que hacer después, de hecho el flujo, y el costo de puesta en marcha. ¿Cuáles son los costos de puesta en marcha? Son los gastos notariales, son los gastos de investigación, todas aquellas cosas que tienen que hacer, no sé si hay que hacer un estudio de suelo, todo eso que hay que hacerlo antes de, es parte de los gastos de puesta en marcha y organización. A partir de eso, calcular, ¿no es cierto? El punto 3, la depreciación, que va a ser el cuadrito que hicimos siempre donde está la inversión, los años de vida útil, los años que estamos hablando del proyecto, que son 5 años en este caso, y construir el cuadrito que vimos en todos los ejercicios que desarrollamos en la clase. Es decir, inversión, valor residual, monto de depreciación y valor libros. Son los 4 elementos que necesitamos para poder incluir en el flujo.
en base a eso calcular la depreciación anual y calcular el valor libros al quinto año. ¿Por qué al quinto año? Porque el proyecto se los pedí evaluado a 5 años. Lo cuarto que hay que hacer son los flujos de caja. Para el primer año, el flujo de caja tiene que ser mensual. De los meses que quieran a los meses que quieran, pero 12 meses. Va a ser lo más sencillo, de enero a diciembre. Es una buena opción. Se van a determinar en ese caso, para el primer año, los flujos por cada mes y totalizarlo, ¿no es cierto?, como el total del primer año, de los 12 meses. Lo mismo para ingresos y para costos. Con esta cifra total, que supongamos que sean 1.500 unidades monetarias, a partir de este valor anual, ustedes pueden calcular los flujos de los años que siguen. ¿En base a qué? Al crecimiento esperado que ustedes mismos pusieron en su proyecto. Vamos a partir con 1.500 y yo creo que va a crecer al 3%, al 4% anual, al 5% anual. Esa cifra también hay que justificar. ¿Por qué creen que va a crecer a ese valor? Algunos parámetros que son relevantes. Por ejemplo, el crecimiento del PIB. El PIB es lo que mide el crecimiento del país, Producto Interno Bruto. Hoy día, en el informe de política monetaria que salió ayer o anteayer, no me acuerdo, se hablaba de que el país va a crecer, o creció, en el orden del 3,2%. Es bastante bueno, es bastante sorpresivo a lo que se esperaba. Por lo tanto, esa es la tasa que el país en promedio va creciendo. Si ustedes me dicen que su producto va a crecer al 20% anual, yo le diría que tiene que ser un producto muy especial, va a crecer, no sé, 10 veces o 8 veces lo que está creciendo el país. Entonces, esos son valores que les permiten justificar el por qué la tasa de crecimiento. Ahora, más que la cifra, me interesa la justificación que den para ese crecimiento. Me explico. Si yo tengo pensado vender 2 unidades el primer año y vender 4 unidades el segundo año, pues es fácil, pero estoy creciendo al 100%. Se justifica una tasa de crecimiento de ese porcentaje. Pues si yo estoy vendiendo 1 millón de unidades y voy a crecer a 3 millones de unidades, la probabilidad de triplicar la producción es muy escasa. Entonces tiene que haber una lógica en el porqué. Yo no voy a cuestionar las cifras, lo que voy a cuestionar es los porqué de las cifras. Pues si me dicen que crecieron a un 5, ¿por qué un 5? Lo mismo que digo en el informe pasado y que se los critiqué en la retroalimentación del informe. Bueno, para el primer año les decía mensual y de ahí para adelante voy a traer la cifra del año acá y ya los 5 años anuales. Para tener ingresos. Van a partir el año 1 con los 1.500 que determinaron para el año, por el periodo mensual, y ahí asumo, yo voy a poner alguna cifra acá, no, pero 1.600, 1.800. Ahora, puede que me digan, no va a crecer tanto, o no va a crecer, o incluso me podrían decir, va a ir decayendo. O sea, que en ninguno de los proyectos que ustedes me plantearon hay una caída en la venta en los años siguientes, casi todos tienen un aumento. Pero podría darse dependiendo del proyecto. Y eso para los ingresos y para los gastos. Primer año es el mismo formato, los mismos valores que van aquí, o sea, los mismos ítems que van acá para acá. La única diferencia es que no están separados por mes para el primer año y aquí están separados por año para la evaluación del proyecto. Entonces, en ese flujo de caja tienen que identificar los ingresos, los costos variables, los costos fijos, los ingresos no operacionales si lo hubiera, no en todos los proyectos hay ingresos operacionales, la depreciación
mensualizada en este caso y anualizada para el caso anual, y el flujo neto, que es el cálculo que se sacaba cuando hacíamos Profe, para este informe hay que ocupar los mismos datos. los datos que ustedes ya tenían. Se supone que no deberían buscar datos nuevos, los datos ya están, ahora es meterlos a una tabla, parecía el ejercicio que hicimos en clase. Ajá. Si alcanzamos a hacer uno o dos. Pero esos mismos, Y si el informe tuvimos un error en esos valores o un cálculo. la idea es que los corrija, porque yo le hice notar los errores en el informe. Sí, no, pero en el caso de que los corrijamos, entonces ya serían otros para el informe de Al Excel van los valores corregidos. Ah. Si yo les dije este dato está malo, o piénsenlo, o fundamentenlo, fundamentenlo. Yo lo que voy a hacer ahora es agarrar el flujo en el Excel, porque lo que me tiene que subir es un archivo Excel abierto, porque yo pueda revisar, ir viendo con qué concatenaron con qué, para ver la lógica que hay detrás de los análisis que hicieron. Y eso lo voy a revisar yo. Y los argumentos que pusieron para el porqué de la tasa de crecimiento, por qué la tasa de descuento. ¿Ya? Es una revisión que debiera ser más o menos rápida y fácil, por eso quiero el Excel. Porque ahí yo miro la lógica, veo si está bien sumado y no me preocupo que se haya equivocado en una suma, en una resta o algo parecido. Si hacen o tienen la poca gentileza de ponerlo en PDF y ponerme la página en PDF, me van a obligar a sumar con calculadora los datos que tienen ahí. Y mi tiempo es caro y se los voy a cobrar. Se los voy a cobrar en puntos. Así que mándenme la planilla Excel abierta para que yo la pueda revisar. Porque si no, me voy a demorar un año revisando sumas, restas. O me van a obligar a traspasarlo al Excel. Que se puede. Ya. Cuando dice ahí los ingresos, los costos, pero no se trata de que pongan en total solamente. Por ejemplo, me van a poner los costos variables, me van a poner un listado de todos los costos variables que tiene el proyecto. Y quizás no son muchos, la mayoría de los proyectos que leí son 3 o 4 cuando mucho. Y después van a poner los costos fijos. ¿Por qué me interesa? Porque después en la rúbrica yo les voy a revisar que estén bien clasificados costos fijos y costos variables. Lo mismo que las inversiones. Con esos datos, calcular el VAN, el retorno neto, el TIP, la tasa interna de retorno, y el PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión, que es simplemente ver a partir de los flujos en qué momento se paga la inversión. La tabla de resumen de los flujos es el cuadro. Porque lo puse, me cuenta que en realidad era más enredado eso, que es la planilla Excel con todos estos datos, ese es el cuadro de resumen del flujo. Y finalmente, decirle al inversionista o darle una recomendación respecto de si ustedes consideran que es viable o no es viable desde el punto de vista financiero hacer el proyecto. Y eso tiene que ver con los resultados del VAN. Les recuerdo que si el VAN es mayor que 0, el proyecto es viable y la recomendación debería ser hacerlo. Si el VAN es menor que 0, no es viable. Si es igual a 0 es indiferente. O sea, simplemente en base al resultado, ustedes le van a decir al inversionista si hacen o no el proyecto. También es importante que tengan en cuenta lo que se lo he dicho, pero siempre es bueno repetirlo. Si les dio negativo, no importa. Lo único que significa es que el proyecto no es viable, y financieramente. El consejo que deberían darle al inversionista es, ¿sabe qué? No meta plata acá porque la va a perder. Y eso es tan válido como decirle, sí, meta su plata porque va a ganar. Entonces, esto no es seminario de título.
El seminario de título, si tú haces un proyecto y te sale negativo, quiere decir que tu proyecto valió hongo todo el semestre y lo que hiciste no sirve para nada. Acá lo que estás haciendo es justamente averiguar si es que es rentable o no hacerlo. Por lo tanto, si aquí te da negativo y que perdiste plata desde el principio, da lo mismo en términos de nota. Porque le están dando un consejo al inversionista respecto a que no meta su plata ahí. Es importante que lo tengan claro, porque ¿qué pasa? Creo que también se los comenté en algún minuto. Uno se empieza a enamorar del proyecto, hiciste el cálculo, te dio negativo, pero ¿cómo me va a dar negativo? Ahí qué pasa si le subo un poquito la tasa de venta. En lugar de hacerlo crecer a un 8, lo hacemos crecer a un 10 o un 15, hasta que les da. Probablemente ese aumento en la cifra ya no sea justificable. Entonces, en lugar de ganar puntaje, van a perder puntaje porque perdieron el argumento que decía que justificaba la tasa a la que podía crecer la venta o los ingresos del proyecto. Entonces, no caigan en eso, no es necesario, no nos afecta. ¿Estamos? La rúbrica, la tienen publicada acá y está también en la plataforma. Tiene varias partes, dice primero la proyección de los ingresos. Proyecta los ingresos del proyecto con bases racionales de precio, cantidad de unidades a vender en periodos anuales para un total de 5 años. Los ingresos justificados de manera lógica para 5 años. En el caso de los costos, la misma historia. Proyecta los costos del proyecto con bases racionales y precio y cantidad de unidades a comprar en periodos anuales para un total de 5 años. El cálculo de inversiones dice, detalla los costos de las inversiones sin ningún error al clasificarlas como tal. Las cifras de costo de inversiones son verosímiles y avaladas con cotizaciones obtenidas en el informe anterior. Si quieren cambiar esas cotizaciones, por lo que sea, también lo pueden hacer y me hacen una nota al margen, siendo que se cambió la cotización o se actualizaron los precios. Sobre todo aquellos que les puse que no tenían ninguna justificación en los precios que habían colgado o que no pusieron, no justificaron, digamos, los valores que estaban poniendo en las compras. La evaluación financiera presenta los flujos en forma correcta sin omitir ninguna cifra y calcula el budget tip para al menos 3 escenarios: pesimista, optimista y más probable. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estimo las ventas, las estimo como lo más probable siempre. Lo que yo creo que se puede vender, que son las cifras que me pusieron. Pero además tiene que decir, a ver, en el peor de los casos, ¿cuánto podría bajar la venta? Cambiar esa proyección y calcular de nuevo el mal, apretar una tecla en el Excel. ¿Ya? En el mejor de los casos, ¿cuánto podríamos llegar a vender? Tanto. Hacer cambio de tecla, ya tiene los 3 escenarios posibles. Y cuando hablo de volver un poco acá, porque se me fue un detalle que no se lo dije. Uno de los grandes problemas que tenían en el informe anterior es que tenían mal clasificadas las inversiones, o lo ponían como inversiones los arriendos. Y eso no solo es un error, es un horror, ¿ya? En términos técnicos. Confundían los gastos operativos con las inversiones. Tienen que clasificarlos bien. Ahí que le ayude el chat GPT. Pongan un listado de todas las cuestiones que tienen allá, clasifícamelas como inversiones y gastos operativos. 99% que le va a gustar. Porque de eso sabe. Hay cosas que no tiene idea. A pesar de lo mucho que sabe o la mucha información que maneja, pero ese tipo de cosas las maneja más o menos bien. Si no se equivoquen en eso, porque acuérdense que los gastos operativos van al flujo del proyecto. Las inversiones van a inversiones. Tienen tratamientos distintos. Por lo tanto, si se equivocan ahí, el ban y el tip va a estar mal. Ojo con eso. Y bueno, las condiciones de entrega que cumple con todos los plazos solicitados en el trabajo. Eso es básicamente el último informe. Es una planilla Excel que la tienen que subir a la. Nada más. Y los comentarios de las justificaciones como abajo, digamos, como un listado con los supuestos que hicieron. Pero es solo una planilla Excel. No me la suben en formato Word, no me la suben en PDF, porque les va a bajar la nota. No lo puse ahí. No, capaz que de aquí a mañana lo actualice y vea. Si me lo mandaron en PDF, 0 puntos en las condiciones de entrega. Para que duela, si no. Oye, estaba todo bueno, sí estaba todo bueno, pero no te equivocaste en eso, ya como 20% menos al tiro.
¿Qué es lo que les pasó a algunos? Entre paréntesis, ¿ya? Eso sería en este grupo, no en este curso, pero decía bien clarito, no entregar en formato PDF. Si lo entrega en formato PDF va a tener 0 puntos. Bueno, hubo 2 o 3 grupos que entregaron en formato PDF. 0 puntos en ese ítem. Y ojo, trabajo bueno. Trabajo que si no se hubieran equivocado en eso, habrían tenido un 7. Pero, profe, Se lo corrieron. usted en clase dijo que usted dijo, pueden entregarlo, o sea, preferiblemente en Word, ¿Sí? pero dijo, bueno, si tienen en PDF, ya, en PDF, pero preferiblemente en Word. ¿Eso lo dijo en clase? ¿Pero qué decía la rúbrica? No, la rúbrica es una cosa, pero en la parte de la rúbrica, en el punto dice, no se entregó en PDF y decía punto 0. Para la retroalimentación. En la rúbrica dice entregar en Word, pero en el punto no se calificó, dice no entregó en formato PDF, pero pone 0. No, dice, habla de PDF, el tema de redacción, pero decía claramente que se lo entregaba. La fila de la retroalimentación está acá. No, si la revisamos. No, es un error ahí en el 0 punto, hay un error de redacción. Sí, sí, me di cuenta. ¿Dudas respecto de esto? ¿Está bonito? ¿Por esa parte? Un mes, ¿no? 22 de julio. Yo quisiera. Ah, ya nuevo. No, la fecha de esto, yo les dije que tenía una semana. Era próxima. 7 días. Hábil. Hábil, ¿no? No, la paciencia. Bueno, obviamente van a poder hacer consultas. La idea es que comiencen a trabajar ahora en los grupos.